tiempo. Em, si quieres, vamos arrancando, Jorge. Bueno, pues muy bien. Buenas noches a todos y todas. Como creo hemos explicado inicialmente, este es un espacio que cumple con esa línea que tiene de particular esta investigación, y es que es una formación extendida, que eso quiere decir que aunque tenemos un grupo núcleo, que es el grupo de la presencialidad y con el cual estamos desarrollando, digamos, el grueso de la investigación, están también los profes que hacen parte de la modalidad virtual, que no están comprometidos pues en esa presencialidad y en esa demanda de tiempo, recursos, de dedicación de la presencialidad, pero que se pueden beneficiar muchísimo con estos espacios, particularmente los que son virtuales, y eso incluye las teleconferencias que tendremos, estos conversatorios que haremos y eventualmente algunas conversaciones en línea. Este es un espacio que hemos llamado comunidad de investigación, en el cual nos reunimos como comunidad para conversar alrededor de unas voces que invitamos como detonadores de preguntas, de inquietudes, de luces, de insights, de propuestas que podemos sugerir y adelantar en el desarrollo del proyecto. Y en este sentido, vamos aclarando y vamos conversando en relación con esos dos grandes bloques que caracterizan este proceso de investigación, que son, por un lado, esa perspectiva de género, ese horizonte de género que estamos explorando en términos de subjetividad y trayectorias personales, y por otro lado, esa metodología de IVA, investigación basada en artes, que es nuestra aproximación, es el cómo haremos nuestra pesquisa, nuestra indagación de lo que sea que hayamos decidido y organizado para adelantar nuestros propios proyectos de investigación. Entonces, está estructurado fundamentalmente pues esta bienvenida, los textos que hemos propuesto, que son tres: uno sobre investigación educativa basada en artes, otro sobre la investigación formativa y uno tercero sobre el género, conceptos básicos, principios. Y entonces la idea es que estos primeros minuticos, tanto Stephanie como yo, demos unos puntos que nos parecen claves para animar la conversación, pero que no son los únicos. De hecho, la idea, la naturaleza y el espíritu de este encuentro es una conversación, es un diálogo de saberes, y más que intentar explicar lo que dicen los autores, es qué de los autores resonó con nosotros, con lo que queremos hacer, con las expectativas que tenemos, con los discursos, con las percepciones que tenemos de estos dos grandes bloques, que es la metodología investigativa y el contexto de género. Entonces, en ese orden de ideas, yo simplemente quiero puntuar cuatro cositas: dos de la investigación formativa y dos de la investigación basada en artes. La investigación formativa, pues que es una metodología que no se conoce mucho, ¿no? Y que gracias al texto de Carlos Augusto Hernández, nos da luces en términos de lo que en las instituciones de educación superior se trata de animar en ese sentido, y es que los estudiantes en las universidades desarrollen capacidades, destrezas, métodos de investigación, que eso los forme, pero que a la vez se conecten con una investigación que es la investigación con mayúsculas más grande, que es la que produce conocimiento, que es avalada por una comunidad científica, en journals, etcétera. Y esa relación me parece que es interesante, y ya veremos qué inquietudes despertó en este texto en ustedes, y es el hecho de que nosotros le estamos apostando a que lo que está haciendo nos forma, no solo en una metodología particular, que es esta de la investigación basada en artes, sino que además producimos conocimiento. A lo que nosotros le estamos apostando es que a estas trayectorias investigativas de cada uno de ustedes va a producir conocimiento, nuevas perspectivas, nuevas formas de mirar un terreno, un campo, que en este caso es el de género. Entonces, me parece que es un artículo muy pertinente en ese sentido, y es una dinámica que mantendremos todo el tiempo. Nos encontramos para formarnos, investigamos para formarnos, pero a la vez ese encuentro y esa producción de conocimiento también nos forma y ayuda a formar a otros,
que están en nuestros contextos, que son nuestros colegas de trabajo, que están en nuestras conversaciones diarias con nuestros docentes, etcétera, etcétera. Ese es un primer punto que me parece muy importante. Y lo segundo es el valor que da en algún momento en el texto Carlos Augusto Hernández, y es esta frase que él utiliza de saberes híbridos, o sea, esa posibilidad de poner en diálogo saberes que están sistematizados y organizados epistemológicamente y reconocidos por la academia, pero también otros saberes que hacen parte del sentido común, de la intuición, de la práctica, de lo artesanal, de lo del artesano, del trabajo que, por ejemplo, hacen los artistas y los artesanos, ¿no? Ese saber que también contiene conocimiento, perspectivas del mundo, formas de expresar y comunicar. Entonces, de ese texto querría como animar conversación por vía de esos dos puntos. Y en el caso de la IVA, de la investigación basada en artes, pues fundamentalmente, por un lado, el hecho de que está ligando el qué con el cómo, es decir, cómo decimos cosas de un modo y en unos lenguajes que tradicionalmente las disciplinas científicas no validan como propias para comunicar esos hallazgos. Y aquí el énfasis está más que en el qué, que obviamente no puede haber una investigación sin el qué, es el cómo la abordamos y después cómo comunicamos aquello que nos encontramos en el camino del proceso investigativo. Entonces, esta dinámica entre lo que queremos indagar y la forma como indagamos, y esa forma como indagamos se convierte en la metodología investigativa, y en este caso, perdón, apelando a lenguajes, apelando a metáforas, a símbolos, es todo el cuento y es toda la apuesta de la investigación basada en arte. Y lo segundo es el factor de la voz y de la experiencia investigativa del investigador. Y eso nos pone en el terreno de lo autobiográfico. No por nada, ni es gratuito que el propio Fernando Hernández arranque el artículo hablando desde dónde él se enuncia, desde dónde él está diciendo que va a escribir ese artículo. Eso es es un modo, es un chip en términos de IVA. Lo que yo produzco no está ajeno a mí, no está fuera de mí. Eso pasa por mí y la forma como yo lo voy a decir está permeado por mis construcciones científicas, por mi ideología, por mis credos, por mi capacidad de manejo de lenguajes expresivos, etc. Y eso es muy propio de la IVA. Y esta investigación apela fundamentalmente a que no se puede indagar género si no pasa por nuestras propias subjetividades. Entonces, dejo aquí, porque pues el grueso del tiempo lo queremos es mover el diálogo y diría que estas dos cosas me parecen importantes pensarlas un poquito, además de todas las que ustedes hayan encontrado en ese diálogo con estos autores. Dicho esto, pues, Stephanie, sigue tú. Bueno. Bueno, la idea, como dice Jorge, es que más que una cátedra, pues podamos ir hilando ideas alrededor de estos dos grandes campos. Sin embargo, creo que una de las apuestas fundamentales que nos hemos planteado dentro de este proyecto es poder comprender que esta relación entre la metodología y el campo de estudio, pues no están separadas, ¿no? Un poco la propuesta de los estudios de género y de muchas de las autoras feministas que inician esta labor de empezar a posicionar las reflexiones alrededor del tema de género, pasan por hacerse de nuevo esa pregunta por las subjetividades, ¿no? Y es cómo investigamos desde nuestra subjetividad, ¿cierto? Pasando por esas construcciones que le dan un giro a la investigación tradicional que se ha venido haciendo y que nos plantean una idea de objetividad en las ciencias sociales en la que desconocemos por completo las implicaciones que tiene ese lugar, ¿no? Hablamos desde este giro narrativo que también lo plantea Hernández en su texto, este giro narrativo que tiene que ver también con estas críticas que empezaron a hacer los feminismos en términos de las investigaciones y es a cómo empezamos a enunciar y a narrarnos dentro de las propias investigaciones, ¿no? Este denominado en algunas teóricas como el lugar de enunciación, que también nos plantea algo que Marta Lamas en su texto reitera y es cómo esta categoría de género pues ha venido transformándose a lo largo de la historia, ¿no? Estas lecturas sobre la categoría de género no se cierran por completo, sino que han sido consecuencia
de unas rupturas y también de unos hitos históricos que han venido modificando las comprensiones que tenemos alrededor de este concepto, ¿no? Entonces, de entrada, el texto de Marta Lamas lo que nos hace es un recorrido por diferentes momentos históricos en donde se empieza a conversar sobre esta categoría, pero que parte de un principio y es que no es una categoría cerrada. Voy a permitirme compartirles acá una presentación muy pequeñita, solo para situar algunas preguntas, que la idea es que podamos ir compartiendo e ir iniciando el diálogo, ¿no? Y yo quería iniciar con esta imagen que a mí me parece muy potente. Este es un autorretrato de un artista maravilloso que se llama Marcel Duchamp. Y la pregunta es, ¿quién es? ¿No? ¿Cómo construimos esta idea del ser? Y no sé si alguien que esté por ahí ya con la actitud de participar se anime a dar una primera respuesta a esta pregunta, para que vayamos iniciando esta conversación también, hilando las lecturas. Si yo les pregunto quién es la persona que está en este retrato, ¿qué podrían decir? Pueden ir levantando la mano, pueden ir participando. Diana, esto no me lo muestra en orden, caramba. ¿Puede ser Diana? ¿Sí? Y, mentiras, es Fanny. Fanny y Angélica. Fanny. Ya. Listo. Ya. Inconveniente. Yo vi incluso realizaron una película acerca de la historia de él, ¿cierto? Era un pintor danés que luego de estar casado empieza a descubrir, al ayudarle a su esposa a realizar también cuadros de mujeres, entonces él empieza a utilizar prendas femeninas para ser el modelo de su esposa, y es cuando empieza como a descubrir su verdadera identidad de género y recibe el apoyo de su esposa, y pues tienen un camino, un trasegar donde juntos luchan por ser reconocido. Obviamente que la época en que él vivió pues fue tremendamente fuerte, ese cambio eh, transgénero, ¿sí? Y fue bastante difícil el trasegar de este artista. Vale, Fanny, muchísimas gracias. Bueno, este artista del que tú hablas, sí, la película se llama La chica danesa, ahora que lo nombras, pero fíjate que este artista realmente trabaja mucho con la fotografía, bueno, trabaja también con la pintura, pero este artista, no estamos hablando de la misma persona. Sin embargo, un poco la pregunta por el quién es, nace de poder identificar estas características que van definiendo o que nos permiten estas categorías que nos permiten a nosotros definir a una persona, ¿no? Entonces, fíjate cómo toda esa historia que nos narras, pues da cuenta de unas construcciones sobre lo que vamos a ir ahondando sobre lo que es el género. Angélica. Sí, hola, buenas noches. A mí me parece muy interesante reflexionar sobre esta imagen alrededor del tema del género, y es porque en estos días justamente me pregunto por qué asociar X elementos a un género o al otro. Por ejemplo, si en la imagen nos remitimos solamente a la imagen, muy probablemente nos vamos a definir que es una mujer, quizás la postura, el anillo, como ese aire que nosotros asociamos, sobre todo nosotros como occidentales, a feminidad, ¿no?
pero cuando nos indican que es Marcel Duchamp, entonces uno también puede pensar, bueno, quizás ese nombre es masculino. ¿Y por qué ese nombre es masculino? Porque unos sonidos los asociamos a la masculinidad y otros sonidos a la feminidad. Porque un sombrero X es para un hombre y no para una mujer. ¿Y por qué nos causa tanto asombro cuando un niño se utiliza, no sé, algo rosa en su infancia? O a veces en las familias, pues los niños juegan con una muñeca y lo hacen como un acto absolutamente natural, porque como seres humanos, pues igual somos protectores, cuidadores, vemos que hay otros más pequeños y el juego nace libre de cualquier definición cultural de género. Solamente que en la familia a veces se asombran, se asustan o simplemente le quitan la muñeca y le pasan un vehículo. Entonces, eso es lo que yo veo muy interesante en esta Ujú. fotografía, que reúne como esos dos elementos del género allí. Entonces, pues nada, ¿quién es? Pues, ¿quién es? ¿Quién es? Gracias, Angélica. Marlon y vamos avanzando. Ujú. También te quisiera leer después de Marlon dos intervenciones que hay en el chat. Dale, Sí, buenas noches, ¿me escuchan? perfecto. Bien, bueno, frente a la pregunta, sin ningún otro dato, uno podría decir que es una persona que transmite feminidad, ¿sí? Eh, el problema yo creo que es que a veces nos quedamos sencillamente en esa primera imagen, ¿no? Creo que esto de definir a alguien va mucho más allá y de hecho es un reto y un riesgo definir, ¿no? Creo que ahí es cuando es uno de los problemas que tenemos con el género, ¿no? Ujú. Empezamos a definir dentro de ciertos patrones cuando en estas cuestiones de género creo que vale más como todo ese movimiento que hay, como toda una vida, y no se preguntaría uno tanto quién es, sino quién está siendo en ese momento, ¿no? Ujú. Porque es algo que puede irse transformando. Gracias. Muchas gracias, Marlon. Pues bueno, yo creo que acá ya queda abierta eh, la pregunta y es cómo lo que nos planteaba en el texto Marta Lamas es cómo empezamos a comprender esta diferencia que hay entre los cuerpos sexuados y los seres que son y que estamos siendo construidos socialmente, ¿no? Y está muy de la mano de lo que plantea tanto Angélica como Marlon, y es cómo estas construcciones de la feminidad y de la masculinidad pues resultan siendo patrones que han sido construidos socialmente, pero que lo que empieza a ser problemático es que estos patrones dadas las condiciones de repetición, dadas las condiciones sociales en las que se construyen, pues no son una elección necesariamente, sino que terminan siendo una obligación, ¿no? Entonces, esto que decía Angélica de la muñeca, del juego, de la manera de sentarse, termina siendo más allá de una decisión sobre la propia corporalidad, sobre la propia experiencia subjetiva, pues termina siendo unas construcciones que se dan desde unas normas sociales que no se exceden y en consecuencia nos obligan, ¿no? ¿Y esto cómo funciona? Pues a partir de unos sistemas de premio-castigo, de unas estrategias que socialmente no logramos identificar, pero que terminan definiendo cómo vamos configurando este asunto de la feminidad y la masculinidad. Durante el trayecto de los acompañamientos que hemos venido haciendo hasta el momento, hemos notado cómo estas categorías que ya han tomado otros nombres también en los estudios de género, como los estereotipos de género, los roles de género, vamos viendo cómo esto empieza a pasar ya no solamente por esta carreta de la teoría, sino cómo empieza a interpelarlos a nosotros mismos y a nosotras mismas, hasta qué punto estas categorías, estas prácticas que hemos venido desarrollando de manera naturalizada desde la infancia, pues terminamos cuestionándolas a este punto, ¿no? Y un poco lo que plantea, digamos que la apuesta que hace Duchamp con esta fotografía, que es un retrato que le hace otro artista, se la hace Man Ray, y es un poco poder visibilizar cómo el género realmente es una actuación, ¿no? Y también Marta Lamas empieza a hablar de esta lectura del género muy ligada a los aportes de Judith Butler, diciéndonos si es como este género realmente no es una esencia, ¿no? Sino que corresponde a un sistema que se ha venido dando a lo largo de la historia y que ha sido perpetuado a partir de la performatividad, ¿no? Ella habla como
de dos derivas de la performatividad, y es como lo que hace que nosotros definamos que esto es una mujer es porque ha sido repetido históricamente, ¿cierto? Hemos visto que las mujeres han utilizado anillos históricamente, y eso es lo que casi que nos da la certeza y la verdad de que como esto es así, ha sido así, pues termina siendo una verdad absoluta, ¿no? Entonces, un poco la apuesta por pensar la performatividad que nos plantea Judith Butler va como en dos líneas, ¿no? Por una parte, y es que no se trata de una situación en concreto, ¿cierto? No es solamente que cuando nacemos ya nos dicen que somos mujeres y hombres y esto ya marca una definición, sino que lo que nos plantea es que esta actuación es un acto permanente que vamos construyendo y naturalizándolo en un contexto. Acá es muy importante pensar que esta repetición se da en un lugar y en un momento muy específicos, ¿no? Entonces me llama mucho la atención la intervención que hace Marlon, porque claro, es cómo estamos siendo género, ¿no? Cómo esta performatividad la vamos construyendo día a día y cómo está cargada de ese lugar en donde estamos, ¿no? Esta actuación de ser mujer, incluso si uno la viera con estas características del sombrero, con esta característica, no estamos hablando de cualquier mujer, ¿no? Estamos hablando de una mujer de cierta clase social, ¿cierto? De cierto contexto cultural en el que ya vamos construyendo una idea de lo que significa esa feminidad, ¿no? Pero que también pasa con la masculinidad, ¿no? Ahí un poco la pregunta lo que interpela a Butler es cómo esta performatividad pues hay que empezar a utilizarla también a partir de otra reflexión, ¿no? Y es poder leer la performatividad como una manera de fuga, ¿no? Como una manera en reconocer que esto no es natural, que hay una manera en que podemos desnaturalizar lo real y plantear unas realidades que pueden ser cambiantes, ¿no? Y cuando digo que pueden ser cambiantes no significa que necesariamente tengamos que cambiarlas, sino plantearnos solo el hecho de que es posible reconstruirlo y transformarlo, pues ya eso nos plantea otra posibilidad, ¿no? Estas lecturas sobre la categoría de género pues han venido, insisto, transformándose. Ahí me gustaría como que ahora mismo cuando iniciemos ya el conversatorio más a fondo, pudiéramos conversar sobre estos distintos conceptos que plantea Marta Lamas, y pudiéramos identificar dentro de nuestra propia práctica, no solamente como docentes, sino también desde nuestra propia experiencia, cuáles han sido estas acciones, estas prácticas repetitivas que nos han antecedido y que nos han definido como hombres, como mujeres o como personas no binarias, y hasta qué punto hemos hecho conciencia de ellas, ¿no? Porque un poco lo que plantea Butler también acá es el asunto del género, es que esto no es una elección, casi que nos antecede en la medida en que desde que antes de que nazcamos, ya la primera pregunta que nos hacemos antes de ir al baby shower es si es mujer o es hombre para poder saber si lo compramos rosadito o azulito, ¿no? Y esto va generando unas construcciones que están ahí inscritas. Finalmente, un poco pensar en los cambios y también lo plantea acá Lamas en su texto. Digamos que este libro es un libro bastante interesante, ya es viejito, pero recoge no solamente las posturas de Lamas, sino también está el trabajo de Gail Rubin en la que habla del sistema sexo-género como una estructura, ¿no? Realmente lo que nos dice acá el problema no es si somos hombres o si somos mujeres, ¿no? Y eso creo que es interesante también leerlo de esta forma, de que no se trata de una división y una guerra de los sexos, sino que se trata de reconocer cómo esa estructura en la que hemos construido nuestras relaciones sociales nos plantea una relación de desigualdad. Y en eso la lectura sobre el enfoque de género pues es muy importante, ¿no? No se trata de leer el género como división, sino como unas gafas, lo veíamos en esta imagen, ¿no? Como unas gafas violeta que en algún momento fueron muy, muy popular, esta metáfora para hablar de la categoría de género, en la que nos interesa reconocer es lo relacional, ¿no? Como esta condición de ser mujer y de ser hombre nos genera una relación de desigualdad. Pero es una relación y es un foco o es una, un enfoque pues que es doloroso, ¿no? Y yo traía acá también esta imagen de Man Ray porque me parece muy potente para entender también este asunto del enfoque de género. Es doloroso y nos rasga casi que nuestra propia experiencia porque es cuestionar todo lo que hemos sido,
¿no? Todo lo que hemos sido como mujeres, como hombres, y quienes han hecho o han dado el paso de salir de la misma categoría, ¿no? También lo decía la compañera al principio, y es qué implicaciones ha tenido eso también desde las narrativas que hemos escuchado de otras personas, ¿no? ¿Qué implica empezar a confrontar esa propia experiencia alrededor del género, ¿no? Y reconocer esas relaciones que son desiguales. Acá el enfoque de género lo que nos plantea es cómo identificar, ¿no? Desde esa descripción, desde ese nivel descriptivo, que en efecto hay diferencias entre hombres y mujeres, ¿cierto? De eso no se ocupa esta categoría, ni le interesa, porque da por hecho que es cierto, esto es una relación innegable, ¿no? Sino cómo estas diferencias entre hombres, mujeres y otras identidades de género generan relaciones desiguales. Y eso es bien importante cuando empezamos a hablar de esta categoría, porque no es una categoría neutra. O sea, estas gafas que estamos viendo acá no son transparentes, ¿no? Son unas gafas que nos muestran una realidad que es una realidad histórica y situada, ¿no? Que además estará atravesada por otras categorías como la etnia, como la raza, como la condición sociocultural, socioeconómica, y otras categorías que también van haciendo esta lectura un poco más compleja, ¿no? Este enfoque, además de descriptivo, pues es analítico, ¿no? No solamente se trata de describir cuáles son estas diferencias, ¿cierto? ¿No? Las mujeres son así, los hombres son así, hay una desigualdad, sino poder analizar cómo estas diferencias se transforman en desigualdad, ¿no? Y cómo estas relaciones pues se dan en el marco de unas relaciones de poder, para poder pensar a sí mismo en transformaciones de orden social. Digamos que estas son como unas ideas muy generales, espero, creo que me extendí demasiado, pero la idea es que también nos había quedado pendiente como en esta primera presentación que tuvimos en la universidad, y es poder ir ahondando sobre las posturas teóricas, pero también sobre nuestras propias experiencias, ir hilando un poco esta categoría que la escuchamos en muchos sitios, pero que seguramente estas lecturas pues nos permiten también encontrarle otras derivas a esta reflexión. Bien, bueno, voy a dejarlo por ahí y si quieren vamos iniciando como nuestra conversación. No sé si Jorge quieras hacer alguna acotación que nos permita iniciar esta conversa. No, yo creo que ya con este mazo que nos llevamos, habíamos pensado que los primeros 20 minuticos nomás hacíamos como animar la conversación, pero creo que fundamentalmente las voces que queremos escuchar acá y que se movilicen son las de los maestros y maestras participantes. Entonces, abramos ya la conversación, tanto aquellos y aquellas que ya han transitado el tema del género o han transitado el tema de la investigación basada en artes, o aquellos y aquellas que apenas es la primera vez que escuchan de esto, son bienvenidos y bienvenidas. Si hay cosas que no se entendieron, pues tratamos de comprenderlas, de conversarlas, y aquellas que más allá del entendimiento inicial generan otras preguntas, pues todo ese espacio es bienvenido. Entonces, eh, tienen la palabra los maestros y las maestras para que desarrollemos este conversatorio virtual. Entonces simplemente levantan la manita o pues abren su cámara y empezamos a conversar. Marlon ha levantado la mano. Sí, bueno, de nuevo buenas noches. Bueno, digamos no son ideas como muy claras, pero que me generan como un punto de reflexión, y es esta cuestión cuando tú hablas de que inicialmente el género no es una elección, ¿no? Digamos que en cierta forma no es una imposición, ¿cierto? Eh, Cultural, bueno, digamos también biológica desde cierto punto, y creo que empieza a reñir en la sociedad cuando somos conscientes de que como seres humanos, aparte de esa imposición inicial, el género es una construcción que vamos haciendo, y genera todavía más dificultad es cuando esa construcción de género va en contravía
en contravía, o al menos es diferente a lo que a lo que se ha llamado normal dentro de la sociedad. Creo que es uno de los grandes retos, ¿no? Construirse como hombre o construirse como mujer o construir sus expresiones de género de manera no binaria, empieza a chocar contra la sociedad y rompe con esa idea de normalidad, ¿no? Creo que es una como de las deficiencias que tenemos cuando empezamos a hablar de género, y esa idea de lo normal, ¿no? De que toda expresión de género, toda elección, toda construcción de género que no esté dentro de esos parámetros normales, de esos parámetros históricos, tradicionales, culturales, empieza a reñir. Y ahí es cuando la diferencia, y creo que hay algo anotado ahí muy interesante en el chat, pero de acuerdo a esa imposición que viene del nacimiento, ya eres el raro, el diferente, el que no encaja y el que produce cierto malestar dentro de la sociedad. Entonces, es como algo que me parece interesante, esa idea de género como elección, como construcción, como imposición, pues es interesante seguir desarrollando. Gracias. Gracias, Marlon. Bueno, yo creo que ahí podría ir mientras nos vamos animando a seguir con la conversación, eh, articularlo un poco con la apuesta del ejercicio que estamos proponiendo acá, ¿no? Un poco pensar el tema de las subjetividades, eh, digamos que se dan de un grupo de docentes de escuela, pues implica pasar por esta pregunta inicial, y es poner en cuestión nuestra propia construcción social del género, ¿no? Porque claro, cuando lo vemos en estos conceptos y en estas categorías, pues esto que termina convirtiéndose pues en un marco teórico, pero que los marcos requieren justamente que puedan empezar a articularse con las realidades, ¿no? Y creo que en esto, la apuesta por hilar este ejercicio desde la investigación basada en artes, pues tiene toda una razón de ser, y es poder hacer que esto que es performático, esto que hemos venido actuando toda nuestra vida, pues tenga una interrupción, ¿no? Tenga como un punto de fuga, tenga un elemento que nos ayude a cuestionar y que nos ayude también a generar y a crear otras maneras de vivir y de cuestionar también esta categoría de género. Cuando tú dices, ¿qué es esto de lo normal? Yo estoy pensando cómo hacer que esta pregunta se la hagan nuestros estudiantes y nuestras estudiantes, pero cómo hacer que la escuela se haga esta pregunta, ¿no? Porque esta es una pregunta que no pasa necesariamente por las escuelas, ¿no? Entonces, aquí la apuesta sería por hacernos estas preguntas y cómo encontrar en el arte un dispositivo para empezar a movilizarlo. Sí, y ahí en esa dirección que ya está tomando el diálogo, estaba recordando una parte del artículo de Fernando Hernández, en el cual en los orígenes de la IVA, en las tradiciones que dieron origen a la IVA, habla de la arteterapia y cómo allí se entra en el terreno de la construcción del yo y de la forma en que ese yo se manifiesta. Y entramos en el terreno de lo hermenéutico, de lo heurístico, de la interpretación, de la subjetividad, ¿no? Estas tradiciones, estos orígenes están a mediados del siglo pasado. Estamos hablando de la primera mitad del siglo. Y eso compromete también, por ejemplo, los aportes del psicoanálisis en su momento desde Freud, cuando empieza a decir el yo se construye desde las relaciones que se tienen con la familia, o sea, que el yo psicológico está construido, no llega como genéticamente en impronta, sino que se va construyendo en las relaciones con el sexo masculino, con el sexo femenino, con el papá, con la mamá o las figuras que lo reemplacen. Y cómo todo eso va constituyendo un yo que desde la perspectiva psicológica da una identidad y produce conductas y produce traumas y produce síntomas. Pero a la vez entonces, paralelo a los desarrollos del psicoanálisis, también están los de la sociología y también están los de la antropología. Entonces hay un yo que se construye desde lo social. Tenemos un yo social, tenemos un yo cultural, tenemos un yo psicológico, tenemos un yo identitario, y que es la suma y es el diálogo de todas esas dimensiones. Esto va en vía, y me parece interesante cómo va tomando la conversación, y es que
pues si el yo es una construcción y esa identidad está en esa relación entre lo que está interiormente y lo que está exteriormente, y aquí ya hay otra concepción que es la concepción un poco más de construccionista del saber y del estar en el mundo, que solo se viene a dar hacia mitad del siglo pasado y un poquito más adelante, pues va en esta dirección también, de que el género, por esa época, pues no se hablaba de género, sino del sexo, y era muy dicotómico, entonces ya por lo menos empezaba como a aproximarse una comprensión de que esa subjetividad se construye y también puede transformarse, o sea, no es inamovible, no es que quedó ahí. Y tanto el psicoanálisis como otras corrientes psicológicas es un poco mover esas estructuras y tratar de que se transformen si generan malestar, si generan síntomas, etcétera, etcétera. Entonces, por ese lado también me parece interesante que lo veamos. Y en la IVA eso es importantísimo, porque entonces se encuentra que esos lenguajes, esas construcciones, están muy del lado de las formas en que se explora y se construye y se indaga aquello que a través del arte queremos saber. Y el artista tiene y pone en juego todas esas construcciones, todas esas dimensiones, su dimensión cultural, su dimensión social, su dimensión política, su dimensión psicológica, etcétera, etcétera. Y aquí empezamos a ver entonces vínculos y tejidos entre una metodología de investigación, un acercarse a algo que hay que ponerle un nombre o por lo menos intentar conocer qué nombres puede tener, y si los nombres fluyen o se detienen o se congelan o qué. Y fenómenos que están de un orden que no son empíricos, no son positivos, no son descriptivos, sino que son de connotación y que exigen una tarea de interpretación. Bueno, por acá hay comentarios en el chat. Y Carmen, si quieres, Carmen hace esta intervención y yo lo sigo conversando. Sí, sí, es que tengo más, es una inquietud. Habla en el texto del IVA sobre la autoetnografía. Entonces esto sería hablar, también dice hablar de mí, pero sin hablar de mí, es como sujeto, hablar desde lo cultural, desde el yo social, desde mi propia vivencia, porque es que a veces en estas cuestiones de género parece hasta hace mucho tiempo como el problema, otra opción de género o demostrarse según su género era un problema individual y no un problema social. O sea, ahí es como que, no me explico, no sé cómo decir, como puntualizar un poco más eso de la autoetnografía. ¿Qué sería exactamente dentro del IVA? Sí, Pregunto yo. muy interesante, Carmen, muy interesante y muy al lugar de lo que vamos transitando. Entonces, antes que dar una respuesta, quisiera saber qué vamos opinando desde otra perspectiva. Bueno, pero también es una nueva experiencia, ¿no? Finalmente. ¿Te puedes explicar un poquito más, Laura? Yo creo que Laura se le abrió un momentico el micrófono. Porque es que dentro de ese texto, que es bien interesante, del IVA en la educación, pues plantea muchos aspectos, pero unos aspectos en donde el investigador no se abstrae totalmente y no da una última respuesta, sino que esa respuesta parte de su vivencia y pues no lo dice aquí concretamente, pero parece esa vivencia, se hace vivencia con los demás y propicia una construcción colectiva en la medida que yo puedo expresar y transmitir la investigación de otra forma y permito que el otro que está viendo el producto, por llamarlo de alguna forma, el producto final, está interpretando y, ¿por qué no?, encontrándose con ese mismo producto, encontrando respuestas en sí mismo. Entonces, permite como una construcción no solamente de un producto terminado desde el investigador, sino que
propicia la interacción con el otro desde las propias vivencias del investigador. Yo quiero, Sí, quiero meter la cucharada ahí. No, y justamente dale. aprovechando las palabras de la colega, que es una nueva posibilidad, una gran posibilidad, que es que se coló ahí en ese momento, en esa apertura del micrófono. Y yo sí creo que la autoetnografía se constituye en una posibilidad de rastrear nuestros propios cuerpos. La investigación tradicional, especialmente en incluso en las ciencias sociales, a través de la etnografía, buscó ser bastante objetiva, ¿cierto? Entonces, tomar distancia de, pero la autoetnografía se convierte en una posibilidad de mirarnos, analizarnos, ¿cierto? Nosotros mismos como sujetos y como, voy a utilizar una palabra, producto también de todas unas dinámicas que se juegan alrededor de nosotros. De hecho, en filosofía, a la pregunta de qué es el hombre o qué es el ser humano, pues hay múltiples respuestas y probablemente la que más me gusta es un ser en construcción, producto de unas condiciones biológicas, unos condicionamientos sociales y sus propias decisiones. Y vale la pena uno mirar dentro de todo ese recorrido que se encarna en el mismo cuerpo, nuestro cuerpo nos va dejando esas huellas, ¿cierto? Empezar justamente a descubrir qué de lo biológico, qué de los condicionamientos culturales y qué de nuestras propias decisiones están ahí y marcan nuestra forma y nuestro performance justamente de lo que somos y cómo nos mostramos utilizando las expresiones que estamos teniendo aquí en las participaciones. Si quieres, le damos la palabra a Diana y a Kenia y no sé si después vamos recogiendo. Vale, entonces Diana, Muy buenas noches para todos y para todas. ¿Me escuchan bien? perfecto. Listo. Bueno, con relación a lo que comenta la profe Carmen, pues digamos que hay un planteamiento que es un reto, ¿sí? Incluso para la academia, como lo acaba de decir Fidel, y es precisamente un llamado que es muy fuerte desde los feminismos y es a retar esos discursos hegemónicos, ¿no? Esos lugares hegemónicos de la ciencia, de la investigación, de la producción de conocimiento. Y parte de eso es ir a la subjetividad, ¿sí? Y Carmen me hacía recordar una investigación que leí hace poco de una estudiante de artes de la Universidad Distrital. Y la investigación se llama como performance de investidura, la construcción del género a través del performance de investidura. Entonces ella trabajaba fotografía y hizo un ejercicio autoetnográfico en donde ella tomaba fotografías de su familia, de las mujeres de su familia, en movimiento, con diferentes prendas a diferentes horas del día, y iba haciendo todo el análisis, ¿no? De esa construcción del género que podía evidenciarse a través de esa performatividad del género que se expresa en el lenguaje corporal y se expresa en la indumentaria que ellas utilizaban. Y ella a partir de ahí y su ejercicio autoetnográfico, digamos como en conclusión decía, el género o, bueno, las características del género que yo expreso tienen mucho que ver y tienen partes, son como ese collage de ese performance de mis familiares, de mis tías, de mi abuela, de mi mamá, ¿sí? Entonces digamos que la autoetnografía tiene mucho que ver con eso, cómo me miro yo y también pues es una posición muy debatida, ¿no? Yo lo había pensado incluso para alguna investigación y realmente es muy difícil. Yo le contaba a alguien, a mí me enseñaron a escribir desde el sujeto fuera del objeto, sin ninguna relación, la neutralidad valorativa. Y para mí es muy difícil, por ejemplo, solo el hecho de escribir en primera persona. ¿No? Entonces, ese es un llamado también del feminismo. Escriba en primera persona porque es que lo que usted sabe y la construcción que usted tiene, no solamente de género, sino en muchos otros aspectos, también puede ser válida. ¿Sí? Es válida como un conocimiento construido. Entonces, ese creo que es el llamado importante. Ahora, por ejemplo, en términos de educación, uy, a mí sí eso me está generando como no sé, como un choque, porque claro, yo puedo hacer la reflexión para mí, les puedo decir muchas cosas a mis estudiantes y demás, pero entonces se encuentra uno con instituciones como la familia que reclama y dice, pero ¿por qué le estás diciendo eso a los niños? ¿Sí? ¿Por qué le hablas de diversidad de género y de transgénero y demás? ¿Por qué les hablas de eso? Eso no está bien.
o en mi práctica pedagógica, cómo incluir tal vez esto en términos de currículo, ¿no? Entonces, digamos que a mí personalmente me parece mucho más sencillo hacerlo como hacia afuera, y no sé, y de pronto también creo que es la preocupación que plantea Carmen, cómo hacerlo también en la práctica pedagógica, cómo hacer que esa autoetnografía pase por esa práctica pedagógica. Y ya, gracias. Gracias, Diana. Le damos la palabra a Kenia y yo creo que ahí podemos recoger algunas ideas de las intervenciones que me parecen muy, muy importantes. Bueno, gracias, Stephanie. Primera idea es, a mí me parece esto un reto. Todos estamos acostumbrados a investigar desde afuera y no que nosotros seamos el sujeto y el objeto de la investigación. Eso me parece un reto. Mi cabeza decía, bueno, y la subjetividad, la neutralidad, ¿dónde lo voy a dejar para poder dar el resultado de la investigación? ¿Dónde va a quedar? Igual cuando miraba los conceptos de género, decía, desde mis vivencias he construido mi propio concepto, he cumplido con los estereotipos, con los roles de la sociedad, me puedo comparar, tengo mi concepto, ¿hasta dónde voy a llegar? Entonces, más es la pregunta, ¿cómo hacer para que la investigación no caer en muy subjetiva o, no sé, colindar con la neutralidad al presentar los resultados? Bueno, no sé si arrancamos como abordando algunas de las ideas. ¿Aló? Buenas noches. Hola, buenas Hola, noches. buenas noches. Hola, Darío, es que no te vimos. Dale, Qué pena. te escuchamos. Gracias. Tranquilo. No sé cómo levantar la mano acá, entonces hice la No hay lío, intervención de muy esta bien. manera. Yo quería hacer como una pregunta o una pequeña reflexión en torno a lo que se ha dicho hasta ahora. Digamos que en el texto sobre el IVA hay una clara separación entre lo que es la investigación científica positivista y lo que es la investigación sobre las subjetividades. Y el autor señala, pues, obviamente que esta segunda parte, la que utiliza las artes, básicamente es una construcción constructiva, ¿sí? Incluso ahorita Fidel también, cuando señalaba sobre la construcción del ser humano, hablaba de construcción. No sé hasta qué punto yo esté leyendo esto del tema constructivista como progreso y como algo lineal que avanza hacia arriba o hacia adelante, ¿no? Entonces no sé hasta qué punto, yo creo que Jorge ahorita lo señaló y habló un poco del deconstructivismo, hasta qué punto más bien este paralelo que se hace diferenciando la investigación científica o positivista con el IVA, sea más en el ámbito de la deconstrucción, en el sentido en que, digamos, hay más fragmentación, las cosas se dan de manera no lineal y seguramente incluso de manera azarosa. Entonces, no sé si ese concepto de constructivismo para la investigación basada en artes sea la más certera o seguramente sea mejor o más acondicionada el concepto de constructivismo. Entonces quisiera que de pronto Jorge me hablara un poco de eso. Gracias. ¿Alguien más iba a intervenir antes de que entonces pasemos a lo que plantea Stephanie, de recoger impresiones, incluyendo la última de pregunta puntual sobre construcción y deconstrucción? Creo que no. Bueno, entonces, pues bueno, Espérate Marta. que está Marta y voy a, si quieres, a leer algunas de los comentarios del chat. Marta. Sí, señora, yo quería solamente agregar que a mí también me parece un reto que nos investiguemos como sujeto y como objeto a la vez. Pero también veo que la experiencia, digamos, en cada uno de nuestros colegios nos lleva como como, no sé, es que se me confunden las ideas, pero me parece que la modernidad y como la mente abierta de los estudiantes, digo yo, más que la mía, por ejemplo, me hace como observarlos y escucharlos más, y en esa medida como que soy yo la que he ido cambiando
con ellos y no ellos conmigo. O sea, ha sido una experiencia demasiado chévere. Por ejemplo, hoy yo tengo niños de 10 años, de quinto, y hoy los niños preguntando sobre la diversidad sexual, sobre yo cómo me identifico y cómo me pongo en el mundo. Si yo no quiero ser ni niño ni niña, y yo, uy, pero espere, ¿qué es lo que me está preguntando? Y pues digamos que por un lado me alegré de no ser yo la que venga, yo les explico esto, sino que respondo a las preguntas, pero eso a su vez también, digamos que venía pensando ahorita, este tema es tan interesante que me lleva a querer leer más, sobre otra bibliografía y digamos como a relatarme, ¿sí? Cómo he cambiado yo mi perspectiva, cómo ahora me gusta más leer sobre lo no binario, porque en eso fue que crecimos. Mire, por ejemplo, ahorita llenando el formulario del IDEP que decía sexo, yo no sé cómo es que dice, si sexo, orientación sexual, yo no sé ni cómo es que dice, pero femenino, masculino, otro. O sea que nosotros desde todo punto de vista tenemos que estudiar, tenemos que leer, tenemos que como modernizarnos en nuestros conceptos, porque la verdad, mire nomás esos formularios. Y eso que le ponen otro, porque en otros casos no ponen otro, sino sencillamente, usted es mujer, usted es hombre, listo, sale. No tenemos otras posibilidades. Entonces, digamos, estar en este curso, estar escuchando a mis compañeros, a mis compañeras, eso me abre como mucha perspectiva digamos, para entender a mis estudiantes y sobre todo poderlos hablar como en un igual, ¿no? Como que yo no soy aquí la maestra, sino yo soy una igual a ustedes y venga a ver, conversamos y venga a ver, debatimos en qué es que estamos nosotros todos, ¿sí? Entonces, qué chévere tener esta oportunidad de estudiar, de leer y de compartir. Gracias, Marta. Yo me voy a permitir leer algunos de los comentarios que están en el chat porque los hemos tenido como abandonados y me parece que son intervenciones muy interesantes. Entonces, Marlon nos plantea, en este punto me parece valioso el aporte de la hermenéutica, particularmente de Riquet, al reconocer la importancia de la capacidad humana de narrarse a sí mismo y de reconocer en sí mismo, ese sí mismo como otro. Esto rompe con la idea de una identidad totalmente definida, rígida, estática y abre la posibilidad de que cada uno de nosotros somos narración, transcurrimos, diferimos y somos diferentes. Adriana Álvarez, nos sentimos muy sujetos a la investigación tradicional. También me genera inquietud y miedo de cómo trascender la investigación sobre sí misma, al otro y a los otros. Totalmente de acuerdo. Adriana, es un terreno desconocido, dice Diana en réplica al comentario de Adriana. Entonces yo creo que ahí tenemos a Andrea y ahí sí recogemos. Ya casi. Andrea. Sí, buenas noches. Buenas noches. Escuchando, bueno, digamos que esto es un reto para todos, pero personalmente escuchando tantas cosas y después de leer los documentos propuestos, empieza uno como a tratar de organizar la información y el ejercicio de investigación basada en artes realmente no es que sea nada extraño al ejercicio que se realiza dentro de las aulas. Aquí pues tenemos esa categoría específica de artes, pero hacerlo desde una parte subjetiva es realmente compartir esas vivencias personales y cómo nosotros hacemos esto dentro de las aulas. Cuando uno está explicando un tema, uno también parte de una experiencia personal, no contando la vida como suele uno escuchar, sino relacionando sus propias experiencias para poder interactuar con los estudiantes teniendo como excusa un contenido, ¿no? Uno realmente cuando se para en el aula, lo que hace es retomar, o en mi caso,
cómo yo me acerqué a este tipo de conocimiento y cómo puedo hacer que mis estudiantes lo entiendan teniendo en cuenta pues sus habilidades, sus edades y demás. Eso por la parte del ejercicio de investigación subjetiva. Ahora ya personalmente y mirando la temática en sí, empieza uno a hilar las experiencias que ha tenido y no es un tema ajeno. Realmente yo tomé esta parte por una experiencia personal, estoy interesada en el enfoque de género por una interacción que he tenido con personas con género no hegemónico o heterohegemónico, como muchos términos que existen. Hice un seminario el año pasado y he empezado a encontrar que no es el primer intento ni es nuevo esto de hablar de género y educación, sino que desde el mismo Ministerio de Cultura ya se realizan eventos, se realizan procesos formativos relacionando el arte y el género. Esto lo realizan, hay de folclore, ahorita hay otra convocatoria, y digamos que lo había visto, lo había dejado de lado, no de lado, pero lo vi, no me interesé tanto, pero ya cuando encuentro este programa, empiezo a indagar, y sí, hay muchas cosas por parte también de la Secretaría de Cultura aquí en Bogotá, en el Castillo de las Artes, que trabaja con población LGTBIQ, en donde al dialogar con ellos se encuentran uno personas, como mencionaba ahorita una compañera, uno cree que es mente abierta, que está de verdad de frente a la diversidad, aceptarla, pero hay situaciones que no son comprensibles por la misma formación social, cultural que nos menciona Marta Lamas en su documento. Y este documento de verdad aterriza muchas cosas, por lo menos hay una parte en donde manifestaban que sencillamente el no ser o el no aceptar lo binario, el masculino, el femenino, sino el aparecer un tercer género, por decirlo así, era clasificado como un homosexual y ya, pero no trasciende a ese no cambio de género, sino el reconocimiento de una identidad que viene desde la formación, desde el nacimiento, desde la cuna, esos tres aspectos que ya nos mostraba el género cuando se nace, la construcción, perdón, de identidades de género, lo llaman allí, desde cuando se nace, desde cuando se interactúa con la familia y luego de las experiencias que se van teniendo desde la infancia. Entonces, pues es un reto bastante grande, pero creo que es algo que lamentablemente como seres humanos tratamos de encasillar dentro de lo tradicional de la academia, pero que realmente lo vamos haciendo en la cotidianidad. Gracias. Gracias, Andrea. Listo, yo creo que ya podemos ir recogiendo para que no nos, para que no se nos dilate. Una cosita pequeñita, es que no encontré tampoco cómo levantar la mano. Dale, dale, dale. Pero es que creo que los textos son muy potentes cada uno, pero digamos que si los llevamos a la realidad, bueno, yo hacía un análisis intentando cruzarlos y es el hecho de que, y en relación con lo que dice la profe Andrea anteriormente, el arte ha sido como el espacio para expresarse, ¿cierto? Y estas condiciones de género que en muchos casos se piensan alternativas o que no son las hegemónicas, es el arte donde las podemos ver qué son, que se pueden ejercer, que se pueden intuir y que estando allí, si bien es cierto, hay una población que hace una serie de críticas sesgadas, es como el espacio donde se puede ser, se puede explorar y se puede transformar desde lo estético o pensarse desde lo estético, ¿cierto? Y considero que en cambio la escuela es todo lo contrario, que es también en relación con lo que decía otra profesora. La escuela es donde no se puede salir de unos límites, donde se generan esas condiciones hegemónicas que se mantienen, donde además tenemos que estar dando cuenta de lo que decimos y de la manera en cómo hablamos con estas temáticas pues tan complejas, no solo por la forma, digamos, conceptual de cómo explicarla a nuestros estudiantes,
sino también por ese rechazo social, tanto de nuestros mismos compañeros docentes como de los directivos, padres de familia, e incluso los mismos niños que han sido formados dentro de unas condiciones pues hegemónicas en donde es femenino o masculino, ¿cierto? Pero entonces digamos que yo encuentro como ese cruce donde el género es como el centro y se abren dos vertientes, el arte que nos permite ser, nos permite expresar, nos permite de pronto salirnos un poco a partir de ese performance, porque podemos verlo como que simplemente es una representación y que de pronto es salirme yo como persona y poder ser ahí, pero como si fuera un juego, mientras que en la escuela yo tengo que jugar a ser yo como mujer porque es lo que me exigen y porque es lo que tengo que hacer y simplemente está dado ahí como la parte institucional sesgada que sigue siendo allí y que además genera dificultades por las mismas políticas educativas, ¿cierto? Cuando la profe Carolina decía, es que desde el Ministerio de Cultura, desde la Secretaría de Cultura, y uno dice, sí, es cierto, en la Secretaría de Cultura hay más posibilidades de acción y de moverse, y de evidenciar, y de transformar, y de construir, y de arriesgarse. En la escuela es un terreno que hacemos así, o sea, intentamos meter el dedito y ya cuando alguien medio sufre porque se toca, entonces como que mejor nos apartamos para evitar ese hermetismo de la institucionalidad escolar que todavía sigue siendo pues como muy maniqueísta, ¿cierto? Entonces yo creo que cuando este seminario se llama Arte, Género y Educación, es empezar a transitar como por esas tres instancias que nos permiten jugar, pero entonces lo que me parece complejo es que pensamos en que la adolescencia es justamente ese espacio donde los seres humanos van buscando esa identidad, ¿cierto? Pero ¿cuál es el espacio que le permite al ser humano realmente, no sé si llamar experimentar, pero poder tener esa vivencia o ese conocimiento desde, no solo desde lo conceptual, sino, sí, como desde la vida misma, de cómo sentirse hombre o mujer sin tener que decir que es que le estoy incitando a que se vuelva homosexual o este tipo de cosas, ¿cierto? Y por ejemplo, ocurre con el caso también que tiene que ver con lo performático y con la forma en que nos vestimos. Es decir, un niño no puede usar un anillo porque entonces, o tiene que usar una argolla, pero si usa un anillo con una flor, entonces ya lo estamos tratando de gay. Y hablando hace poco con algunos estudiantes, ellos también dicen, pero es que es muy complejo, o sea, ser mujer es chévere porque ustedes se pueden transformar todo el tiempo, se pueden poner aretes, se los pueden quitar, se pueden cortar el pelo, se pueden poner gafas. Sí, solo pensar en el aspecto estético, nosotras tenemos múltiples posibilidades. Y ellos consideran que el ser hombre es muy aburrido porque siempre deben cumplir con esos requerimientos de tener el pelo corto, que no pueden utilizar delineador, que no pueden usar una falda, porque no es un hecho cultural en nosotros. Y eso lo está conviviendo todo el tiempo en la escuela, ¿cierto? No, esas posibilidades que son tan sencillas como eso. Y cuando aparece, por ejemplo, también un análisis que hacíamos respecto a esa historia que ocurrió allí, es en los Halloween, en las fiestas estas de disfraces, es cuando uno ve la posibilidad de muchos niños en nuestros colegios que buscan disfrazarse y también es el espacio de transformar esa performatividad porque es un día al año donde puedo jugar a ser ese otro que siempre, que quizás he querido ser o que simplemente quiero explorar, ¿cierto? Entonces tenemos un permiso una vez al año y la escuela lo valida, pero es una vez al año, ¿cierto? Entonces, ¿de qué manera el arte empieza a integrarse en las escuelas? De hecho, ya el arte es peligroso en las escuelas, ¿no? Aquí decía el profe Darío, solo tenemos 2 horas de clase a la semana con suerte, pero además es la clase del desorden, la clase donde gritamos, la clase donde pensamos, la clase donde cuestionamos, donde criticamos, donde analizamos ciertas condiciones que no nos consideran y ya es problemático, pero además entonces, ¿cómo se vuelve más compleja la clase de arte para permitirle a los chicos ser o hablar de esto y construirse y de pronto analizar esta performatividad? Entonces creo que solo era eso. Y no sé dónde es que se sube la mano. Vale, gracias. Acá en la parte de abajo, ahí hay una barrita y donde dice reacciones,
Ah, vale. Es que lo cambiaron, antes estaba en otro lado, pero ya noté que lo cambiaron y otra compañera por ahí no lo enunció. Yo creo que es importante que podamos acá ir dando algunas reacciones frente a los comentarios para que no se nos dilate, o si no, ya después no recordamos, y luego volvemos a dar una ronda para seguir en la conversa. Entonces, si quieres arrancar, Jorge. Sí, bueno, yo voy a, me quedé pensando en lo que Carmen nos preguntaba en su momento y es, bueno, ¿cómo es esto de la autoetnografía entonces y cómo eso que hablar de mí o que hay una frase que particularmente está en el texto precisamente de Fernando Hernández? Y la autoetnografía, claro, desde una definición, digamos, general y básica, pues es que yo soy investigador y objeto de investigación. O sea, soy yo el que estoy tratando de hacer la pesquisa y de indagarme a mí mismo. Eso inmediatamente nos pone en el lugar de si nosotros vamos a hablar de nosotros o desde nosotros o las dos cosas. Y mi opinión es que son los dos aspectos, pero hay un privilegio en el que voy a estar muy atento a cómo es hablar desde mí, mucho más que de mí. En tanto que hablar de mí estaría más como de la categoría de narrar el asunto, de contarlo, de escribirlo, mientras que desde mí ya apela a mirar desde dónde estoy yo diciendo lo que digo, y allí viene un proceso de desmenuzar y mirar cuáles son los lentes, cuáles son las perspectivas desde las cuales yo hablo de lo que quiero hablar. Y ahí es donde conecto con algún comentario del profe que decía, esto no es solamente construcción, sino deconstrucción también. Claro, y es ahí para aprovechar el proceso de investigación y decir cuáles son las categorías, cuáles son los filtros, cuáles son las gafas desde las cuales yo miro las cosas que están sucediendo. Me llama mucho la atención que las intervenciones que han pasado por esta conversación hablan del problema que está en la escuela, y por supuesto que eso es lo que mucho nos tiene conversando acá, ¿no? Y hablamos de lo que sucede con los estudiantes, de lo que sucede en el contexto, pero fíjense que aquí hay una diferencia que hace una diferencia muy fuerte, y es lo que vamos a mirar no es solamente ese problema, que seguramente está relacionado con el objeto de investigación nuestro, sino es que vamos a hablar de nuestras construcciones de género. Y aquí tenemos personas que han ya explorado ese terreno, como aquellas personas que todavía no lo han hecho. En ambos casos el asunto es, así yo esté un poco más adelante entendiendo construcciones de género, o así apenas yo esté empezando, el objeto de indagación soy yo, es mi subjetividad, es mi trayectoria. Porque, ¿qué me falta si he avanzado en el terreno? ¿Qué me falta todavía por comprender? Dado que estos son constructos que se construyen, se deconstruyen, cambian, son fluidos en el tiempo, de acuerdo a condiciones sociales, psicológicas, económicas, políticas, de activismo, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que es interesante, es un reto, y creo que un primer movimiento que debemos hacer es trasladar el foco de lo que sucede en nuestras escuelas y nuestros estudiantes a mi relación con eso que sucede allí. Más allá de que yo no estoy de acuerdo, deberíamos ser más abiertos a eso, hablar más del tema, o no es fácil, porque como lo decía la profe que acabó de intervenir, inmediatamente lo señalan a uno. Todo eso son problemáticas importantes y claro que hacen parte de todo el fenómeno, pero como no tenemos que escoger algo en la investigación, hemos escogido, bueno, y yo ahí, ¿en dónde estoy? ¿Cómo estoy? ¿Cómo he llegado a este punto en el cual no comprendo cosas y sí comprendo otras, ¿no? Por esa vía es que esta autoetnografía nos hace no solo hablar de nosotros, sino desde nosotros, y de construir lo que hemos construido hasta ahora para ver por qué lo miramos de la forma que lo miramos, ya sea de una manera más trabajada o menos trabajada, ¿no? Y quiero cerrar con lo que había escrito Fernando, que decía que la IVA puede fallar cuando no se puede trascender de lo visible y de lo visible. La IVA es todo lo contrario. La IVA es la posibilidad de hablar de lo que no se dice,
de lo que la investigación positivista no da lugar de visibilidad. Y gracias a que a lenguajes donde el símbolo, donde la metáfora nos hace interpretar cosas que no son visibles, es decir, están más allá de lo visible, y que no son visibles, están más allá del lenguaje. Pues precisamente ahí lo hermenéutico, lo heurístico, que es propio de esta modalidad de investigación, es la herramienta con la cual estamos trabajando. Bueno, yo quisiera como hacer una intervención también en esta línea de la autoetnografía, porque creo que ha sido reiterativo incluso en los comentarios que están en el chat, y es leerla como reto, pero que también ese reto está marcado por una sensación incluso de miedo, porque claro, digamos que la investigación tradicional tiene un componente que nos ha impulsado a la competencia también en términos de la verdad, ¿no? Que es una de las apuestas de las que se aleja un poco la investigación basada en artes, y es que acá la apuesta de esta investigación no es a dar verdades, ¿no? Y creo que esto ha sido como una de las grandes modificaciones, o de lo que incluso el mismo Fernando, pero que también ya varias investigaciones han aportado en términos de lo que se ha llamado el giro narrativo en términos investigativos, ¿no? Y es a poder reconocer este lugar de la autoetnografía y del lugar de enunciación como un lugar que es válido y legítimo, ¿no? Que no pretende de la verdad, digamos, la legitimidad un poco alejada de esta construcción de verdad positivista sobre la cual hemos definido nuestras prácticas, entre otras cosas, porque, y esto sí, digamos que ha sido uno de los grandes aportes también de los feminismos, y es, entre otras, porque reconocemos que la verdad no es universal, ¿no? Y que estas verdades, especialmente en el campo social, pues tienen que hablar de un lugar situado, ¿no? Y ese lugar situado en términos de contextos socioculturales, de contextos históricos, pues nos marca una comprensión distinta de esa realidad. Cuando leíamos a Marta Lama, seguramente también logramos identificar todas estas modificaciones de las que ya he hablado de la configuración alrededor del género. Y acá cuando se habla de la autobiografía, el cómo empieza a cobrar mucha importancia para las investigaciones en materia de género, ¿no? Porque el hablar de ese lugar situado también implica hablar de un lugar encarnado, ¿no? Y este es también digamos que un momento importantísimo en esta fisura o en esta fuga en términos de la investigación, y es cuando hablamos de la investigación, no solamente estamos hablando de racionalidad que está despojada de los cuerpos, ¿no? O sea, quien investiga es un ser encarnado, ¿no? Y este lugar de la sexualidad encarnada, pues tiene un lugar muy importante dentro de este tipo de investigaciones, ¿no? Yo no estoy hablando desde un cuerpo que no sea este, ¿no? Estoy hablando desde una sexualidad encarnada, ¿no? Y acá un poco los aportes de Merleau-Ponty en esta línea de hablar de que no tenemos un cuerpo, sino que somos un cuerpo, pues ya nos empieza a dar pistas alrededor de este tema, ¿no? Y es qué significa ser un cuerpo y haber habitado este cuerpo desde estas configuraciones que han sido construidas desde el género, ¿no? Cómo empiezan a transformarse justamente cuando pasan por experiencias como las que nos plantean las compañeras sobre el poder estetizar el cuerpo de otras formas, ¿no? ¿Qué pasa si un chico se pinta las uñas, se pone el anillo? Y cómo todas estas construcciones empiezan a entrar en cuestión, y es justamente por esta relación y esa lectura que tenemos de lo feminizado, ¿no? El problema de que un niño se ponga un arete, o que se ponga un anillo, o que se maquille, el problema no es tanto que lo haga, el problema es que eso representa la feminidad, y la feminidad implica una relación de desigualdad, ¿no? Un poco cuando Marta Lamas dice, asumir o vivir el género implica asumir todos los significados que se han construido desde ahí, pues también es reconocer que estas características que han sido asignadas al género femenino y a los cuerpos feminizados, ¿cierto? Que no entran dentro de esa categoría masculina, pues está en detrimento de esa construcción de lo masculino, ¿no? Pongamos un ejemplo. ¿Cuáles son esas características? Que son débiles, que son sensibles, que son tiernas, bueno, todas estas categorías y estos estereotipos que se han construido alrededor de lo femenino, pero que el problema no es que sean
que esas características sean asignadas a las mujeres, sino que esas características socialmente están en una relación desigual. ¿Es malo ser sentimental? Sería una de las preguntas. Digamos que a este punto ya nos decimos no, pero socialmente entre la fuerza y el ser sentimental, pues sabemos que una está en detrimento de la otra, ¿no? Entonces, como esta categoría también nos ayuda a leer cómo lo que termina siendo problemático es identificarse con un género que socialmente ha estado en detrimento de otro, ¿no? Y un género que hablamos de lo femenino, pero hablamos de lo feminizado y de las identidades que se construyen desde la feminidad, ¿no? Que creo que eso es importante tenerlo en cuenta. Porque cuando una chica utiliza, por ejemplo, la utilización del pantalón o formas más masculinizadas, tiene una menor sanción social que la que sí tiene un chico que se feminiza, ¿no? Y esto tiene que ver mucho con esta relación en términos de relaciones de poder y creo que ese es un poco el llamado también en esta reflexión a propósito de los enfoques de género, ¿no? Pero que sin duda, cuando nos lo planteamos en esta investigación, pues también es a poder identificarlo, insisto, en esta autoetnografía no nos desembaraza de nuestra propia corporalidad. Y yo creo que eso es clave, ¿no? Porque cuando hablamos de investigación objetiva, pues es una mente que está ya aparte de nuestro cuerpo, la que está haciendo, ¿cierto? Como si esto no pasara por nuestros sentires, como si esto no pasara por nuestras construcciones corporales, ¿no? Entonces creo que eso es importante. Claro, un poco acá leyendo las intervenciones, creo que Darío también había hecho una intervención en esta misma línea y es, entonces, dice Diana, los intereses investigativos tienen mucho de nuestra construcción subjetiva, sin embargo, en una academia tradicional, las formas de expresar esos intereses se presentan como neutrales. Y ahí es donde un poco las apuestas de este tipo de investigaciones pues entran en cuestionamiento, ¿no? ¿Realmente existe tal neutralidad? ¿Es posible hablar de esa objetividad? Y ahí creo que, bueno, Donna Haraway, que también es una, digamos que representante de estas transformaciones en términos de la investigación y de los feminismos nos plantea y es, no hay ninguna objetividad que sea más real que el poder pararse y el poder decir ese lugar desde el cual estamos hablando, porque esa transparencia realmente no existe, ¿no? Y esa objetividad realmente está más mediada por el poder decir desde un lugar transparente, ahí sí, en el que yo sepa quién está hablando y a partir de qué lugares está hablando para que mi comprensión realmente pueda ser mucho más clara, ¿no? Entonces creo que también es importante aventurarnos a hacer otras lecturas y a plantearnos otras maneras de hacer investigación y de producir conocimiento, ¿no? Esa es un poco la invitación. Tenía la mano levantada Marta. Y Ricardo también. Y Ricardo. ¿O Ricardo la tenía primero? Uf, no me di cuenta. ¿Ricardo? Marta estaba primero. ¿O Marta? Está al revés, está acá. Estás al revés. Pero eso me parece... Eso es una performatividad, Ricardo. No, además buenísimo porque estamos así un poco, ¿no? Es decir, ¿cómo mirar las cosas así? Voltear todo. Creo que es una metáfora muy al lugar, dada la coincidencia y la coyuntura del asunto. Y nos toca poner todo patas arriba, a ver si lo vemos de otro modo. Bien, Ricardo. Bueno, me parece interesante tanto los aportes de los compañeros como al igual lo que estamos realizando ahorita con el margen de las lecturas. Me parece genial también incluso el hecho de cómo se inicia la conversación con la pregunta ¿quién es? Y con una imagen. Creo que esa pregunta se devuelve teniendo en cuenta que es un proceso de formación y que todo el tiempo nos estamos revisando nosotros como seres. A mí me queda en esa pregunta ¿quién es quién soy como educador? Desde mi enfoque de género y desde lo que se denomina desde mi campo educador y como desde mi campo disciplinar. Y relacionándolo con las lecturas, me doy cuenta que sí, y más con la IVA, es una condición que se puede deconstruir, ¿sí? Esos tres campos que venimos nosotros analizando.
al igual me di cuenta que también hay que deconstruir, o sea, tanto el enfoque de género, los modos de investigación, hasta el mismo arte, porque creo que esos tres, el género y los modos de investigación en arte, creo que tienen esas cualidades que nos da ahorita Stephanie, que son relaciones de jerarquía, de poder y desigualdad. Me parece también que es importantísimo el hecho de poner en los dos textos que tenemos de investigación. Siento que un texto está posicionado desde un marco científico positivista, sí, que está, sí, está la invitación y que a veces a mí se centra en la condición de que solamente las universidades o desde un campo especializado se puede hacer investigación. Y creo que eso ha sido también un problema en la universidad o de las universidades, que se especifican tantas las cosas que se quedan ahí y que no nos permite, nos permite la IVA, mirar el evento de varios ojos, ¿sí? Lo otro también que me parecía un poco como, como desde el texto de investigación formativa, esa rigurosidad, sí, chévere la invitación, pero siento que está muy centrado desde la investigación o el método científico, que me pareció tenaz un pedacito de la página 4 que decía, instancia evaluativa, el resultado de la investigación será reconocido como válida para la comunidad e incorporado al conocimiento existente y podrá ser aplicado en los terrenos. Quiere decir que desde esa postura de un físico, no estoy diciendo que el campo disciplinar del autor sea negativo, pero quiere decir que es reconocido, incorporado y aplicado. Siento que es muy sesgado, muy estrecho, digamos, el modo de cómo se ve la investigación, teniéndolo en cuenta como lo que nos propone la IVA. Sí, o sea, lo que yo siento es que desde otras miradas, como lo indica Stephanie con ese giro narrativo, desde ese giro narrativo, yo creo que lo que nos propone la IVA es la imaginación. Y para no asustarnos con todo lo que como lo interpreté yo desde la IVA, que son ciertas condiciones artísticas, desde el dibujo, desde el performance, yo creería que más bien la IVA nos permite situar la experiencia, incluso la experiencia de los colaboradores. ¿Para qué? Para comprender nuestros modos de ser, incluso nuestras posiciones reflexivas, como y teniendo en cuenta estos tres que estamos nosotros involucrados para el de arte, género y educación, pero lo devuelvo yo como arte o como artista o como docente de un campo disciplinar, mi posición de género y mi condición de educador. Entonces me permite a mí hacer una posición reflexiva, que es lo que nos permite hacer la IVA, pero vuelvo y lo digo, para que no nos asustemos, porque de pronto no todos somos de las artes, o algunos sí, no pensarlo desde el modo de las artes, sino esos modos de expresión que podemos hacer. Sí, porque también siento que cuando yo denomino el arte, es una carga muy pesada, y siento que también es vanagloriar que el arte, mejor dicho, es la cúspide que podemos nosotros deliberarnos, y creo que eso no es así. Por eso lo indicaba también quien dentro de eso que nos explicaba Stephanie, de relación de jerarquía, poder y desigualdad, está también implicado en el arte. Entonces, por eso también siento que hay que soltar un poco eso, como que el arte El Salvador, el arte terapia, no sé, es mi posición. Al igual, me parece genial también como empezar nosotros a evaluarnos si realmente desde el texto, qué pena que se me olvidó el nombre del autor de investigación formativa, pero sí siento que es un poco difícil el hecho de creer que solamente el conocimiento es avalado por un conocimiento disciplinar o por una comunidad académica, teniendo en cuenta que sí, digamos, la producción de conocimiento se da para unas situaciones específicas, para abordar incluso ciertas problemáticas, pero yo creería que también, como lo que se está dando como ejercicio en estos momentos, que es mirar cómo esa producción de conocimiento realmente puede modificar nuestras condiciones de ser, que sería lo esencial nosotros como educadores, pero también modificar estas condiciones de sociedades un poco más justas y más democráticas, o incluso para la protección de la misma vida, que realmente la producción de conocimiento se dé desde ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Ricardo. Rajilt Ay, sí, Rangel. y Hola. Andrea. Ajá. Sí, bueno, mira, digamos un poco con la idea, pensaría que el IVA tiene, digamos, otros elementos muy importantes y es todo este tema de la creatividad, ¿no? Es la posibilidad de pensarnos como seres humanos diferentes y distintos, pues obviamente que también relacionado a todo este tema de género y la posibilidad de crear unas perspectivas estéticas distintas, ¿sí? Es como desde la estética podemos hacer transformaciones de una u otra manera. Pensaría también
esto que habla el profe de que, digamos, las artes son la posibilidad de los símbolos y las metáforas que nos permiten también pasar y pensaría por procesos inconscientes colectivos, ¿cierto? Aquello de lo que no se habla, pero que se puede hablar a través de los símbolos y de las metáforas, y que nos permiten también, digamos, la posibilidad como de hacer transformación o formación, digamos, a los grupos, por ejemplo, alrededor de diferentes temáticas, ¿cierto? Entonces, el IVA resulta un tema muy potente porque nos deja y nos permite expresarnos como seres humanos diferentes, distintos, con la posibilidad, obviamente, digamos, si uno metiera temas de psicoanálisis, uno pensaría aquello de lo que no se dice que se puede decir a través, digamos, de los símbolos, ¿no? Y de toda la importancia también que tenemos sobre el tema de la construcción de conocimiento que también vamos a hacer, ¿no? Que es este tema de la autoetnografía, que tiene que ver también con esa construcción de conocimiento social, ¿verdad? Digamos, construimos a partir también, digamos, de todas esas realidades que tenemos alrededor de nuestra escuela, ¿no? De la relación con las estudiantes, ¿no? Es inevitable también no hacer, digamos, esas nuevas creaciones también de pensarse distinto este tema del género en la escuela, ¿no? Creo que tiene mucho que ver también con eso, ¿no? Muchas gracias, Rahil. ¿Andrea? Sí, no, me llamó bastante la atención la intervención del compañero Ricardo. Y pues no sé, y pues con lo que se ha mencionado, creo que hay que tener muy claro también el contexto y desde dónde estamos. Escuchaba yo ahorita una compañera y la mayoría como que siempre nos preguntamos, bueno, ¿y esto cómo lo hacemos en el salón? Hay unos límites que tiene la institución, pero no sé, creo que desde los contextos tiene una posición bastante diferente. Mira, yo ahorita, bueno, desde la escuela sí que se hace, existe una legislación, pero sin irnos más allá, porque se supone que la legislación se aterriza, pero hay lugares en los que hay que ocultar la libertad a la expresión, lo que mencionaban del arete, que del cabello, pero pues ahí está, digamos, desde la parte legal. Pero yo creo que lo primero que debemos mirar es realmente qué situación es evidente que se debe visibilizar a través de una forma de expresión artística, estética, para poder mirarla, aterrizarla en el aula, reconociendo, conociendo y deconstruyendo para poder aportar. Por lo menos yo pensaba, cuando les mencionaba anteriormente por la experiencia que tenía, lo primero que yo dije fue, esto es muy importante porque yo trabajo con adolescentes y en la adolescencia es donde se empieza a expresar esa identidad que ya está formada. Sencillamente se mira así, bueno, sencillamente no, sino en esta etapa es donde se expresa o se toma la decisión por parte de la persona, del sujeto, pues cómo va a expresar su identidad de género. Empezaba yo a hablar y incluso hablábamos de los espacios seguros de la escuela, no tanto el decir, mire, existe esta diversidad, hay que respetarla porque existe, no, sino la situación de que todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos en cuanto a respeto, dignidad, aceptación de la diferencia, de la diversidad. Entonces, no hay diferencia, hay diversidad, pero dentro de la diversidad hay diferencia, lo cual no nos quita que somos todos sujetos de derechos y que la escuela debe ser garante de su cumplimiento y de la seguridad de todas las personas. Cuando hablamos de la escuela como territorio seguro es que se me respete como ser humano mi dignidad, mi integridad psicológica, física y pues todo lo que tiene que ver allí también desde la casa. Entonces sí es un trabajo grande el empezar a deconstruir las investigaciones positivistas, como mencionaba Ricardo, el dejar de lado que de allí es una verdad o que mi verdad no vale y tengo que validar mi conocimiento como sea ante una comunidad científica supuestamente, porque debo es mirar por quién y para quién yo estoy haciendo este ejercicio. Si es para validar mi conocimiento o para tratar de mitigar o de aportar a una situación visible, evidente, en la interacción que tienen los estudiantes
que en este caso es lo que veo y trato de buscar aportar para empezar a ver no el género siempre como la diversidad sexual o identidades, sino que todos somos seres humanos y nos expresamos de diferentes formas. Gracias. Gracias, Andrea. Bueno, esta ronda estuvo bastante diversa en las preguntas y planteamientos. Yo quisiera partir de uno que me dejó pensando mucho y antes de que se me escape y te doy la palabra, Jorge, fue el que hizo Rahil a propósito de esta reflexión de la imaginación, ¿no? Y es este lugar de la fantasía y de la imaginación que históricamente y particularmente desde Occidente la hemos separado de la ciencia y del pensamiento racional y objetivo, ¿no? Hay un autor americano que se llama Donide, que es un filósofo de la tecnología que hace una reflexión muy interesante a propósito de cómo realmente la mayoría de inventos y la mayoría de desarrollos científicos han estado ligados a estos procesos previos imaginativos que se han dado desde la literatura y desde otras expresiones artísticas, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la imaginación y particularmente de la creación artística también en relación con esta construcción del conocimiento, ¿no? Porque pareciera que hay una separación y creo que eso desde la infancia y desde la misma escuela lo hemos comprendido así, ¿no? Cuando hablaban ahorita sobre el tema de la intensidad horaria, pues se explica fácilmente y es porque realmente las ciencias duras y las ciencias exactas son las que son reconocidas como las importantes y las humanidades y las artes, pues son las que tienen una menor intensidad porque resulta que no son tan importantes para el desarrollo cognitivo, pero esta separación, lo decía alguien por ahí, pues también hace parte de esas construcciones desde la modernidad que nos han llevado a esta idea de la racionalidad, del logocentrismo, que es una de las críticas tan fuertes que también hacen los feminismos, y es la necesidad de salir de ese logocentrismo, porque lo que nos hemos dado cuenta es que si ese logocentrismo, si esa idea de la razón como productora de conocimiento no se conecta con la vida, pues no tiene ningún sentido. Si no se conecta con las experiencias vitales, con la sensibilidad del otro, y si dejamos de leer al ser humano como una división entre cerebro, cuerpo, anclada a las filosofías tradicionales aristotélicas, pues acá no vamos a hacer nada, ¿no? Y creo que es muy importante también reconocer la necesidad de empezar a generar puentes entre estas dos formas de pensamiento, ¿no? Y lo veíamos también en los acompañamientos con maestras en particular que vienen de la física, de la química, de las matemáticas, y es pareciera que que también en esa experiencia, tanto a quienes venimos de las humanidades, a quienes han estado en estas otras ciencias, como si no tuvieran la posibilidad de acceso a esta otra que parece como una otra dimensión, ¿no? Entonces, quien hace matemáticas no puede hacer arte, quien hace química no puede hacer arte, quien hace arte no puede hacer ciencia, ¿no? Y esta apuesta por empezar a generar puentes y diálogos que hilen esa conversación me parece que es clave y reconociendo que, digamos que también ha sido como se ha posicionado la ciencia misma, ¿no? Si no hay posibilidad de hacernos preguntas y de pretender una manera de responderlas desde esa capacidad imaginativa y creativa, pues lo único que vamos a hacer es seguir reproduciendo. Entonces me parece interesante como también encontrar este punto de encuentro. Y además que las inquietudes que se han movilizado gracias a estas voces, a estas lecturas, ¿no? Que nos abren como nuevas preguntas y otras formas de mirar cómo investigar y estos fenómenos. Diría que me quedo con dos grandes movimientos que me parecen muy interesantes para la propia investigación. El primero es esto de volverse autoetnografía, ¿no? Y cómo inmediatamente viene a nosotros o definirla como si fuera algo que ya está definida afuera por alguien, que de hecho lo está, es un conocimiento institucionalizado, pero que otra cosa es volverlo experiencia.
Y entre leer sobre una autoetnografía y volver experiencia investigativa a la autoetnografía, pues hay una tensión que es precisamente muy interesante. Y creo que eso se va manifestando y es nuestro punto de origen, es nuestro punto de enunciación y es lo difícil que nos cuesta, y es normal, eso hace parte del proceso, y es hacer experiencia en nosotros la autoetnografía. Y que inmediatamente lo racional y los discursos que también los necesitamos vienen a asistirnos a dar una respuesta. Y entonces diagnosticamos que en la escuela está sucediendo esto y que yo de alguna manera reacciono así o así. Y claro, eso está. Pero la idea es, o digamos el propósito de la investigación es poco a poco irse alejando del diagnóstico que hacemos allá afuera y volverlo algo que está en nosotros. Y también poder procesar las preguntas que de algún modo también aparecen implícitas o explícitas cuando uno arranca esta investigación y es porque yo lo quiero hacer mejor, porque de pronto yo lo estoy haciendo mal, porque así pues yo no lo entienda del todo, pues yo quiero ser el buen maestro o la buena maestra que está haciendo las cosas como corresponde. Ese imperativo moral, ese imperativo ético aparece precisamente para que lo tengamos en cuenta y veamos que lo debemos ubicar en otro registro y en otra dimensión. Y que no se trata de si lo estoy haciendo bien, lo estoy haciendo mal, o cómo encuentro aquí herramientas o formas para cambiar algo, o por lo menos contribuir al cambio de algo, que por supuesto, eso hace parte de las inquietudes, pero que no son solamente determinadas desde nosotros, también están las políticas del ministerio, están la reglamentación, está lo jurídico, está el imaginario cultural, es un complejo grande, pero que en este caso hay que dejar como congelado, hay que dejar en suspenso esas otras componentes, y es conmigo sí puedo yo de algún modo encontrar nuevas preguntas y mirar un poco de otro modo esto que hasta ahora se me presenta como que es un problema allá afuera, es un problema en la escuela, pero debe pasar por mí, dada la modalidad de investigación que estoy trabajando, pero además la propia definición de estas construcciones de un yo en el cual pues es mi yo el que está en juego. Entonces, eso me parece bien interesante, me parece que ha movilizado, ha sido el detonante de las lecturas, pero también de lo que se exige o se pide en la investigación, y es trabajar e investigar sobre mi construcción y mi trayectoria subjetiva de género. Y lo segundo es que, claro, el rigor de las investigaciones en cada caso son de distinto orden, y las lecturas, Fernando Hernández es psicólogo y además muy metido en el lenguaje audiovisual y en los temas de investigación vía esta modalidad de trabajo con el arte, mientras que Hernández, Carlos Augusto, es más bien de las ciencias duras, pues un físico, me parece, y filósofo además. Entonces sus aproximaciones a las investigaciones son desde orillas distintas y desde enunciaciones distintas, pero me parece interesante porque pone en nuestra mesa de conversación un componente ante la comunidad académica que también nos interesa apelar y afectar, y es que la investigación basada en arte también tiene un rigor y también tiene una validación que es distinta a la que se hace en las ciencias exactas, en las disciplinas positivistas, donde el rigor es otro muy distinto. Y debemos ser conscientes que el hecho de que escojamos hacer investigación vía investigación basada en arte no nos exonera del rigor que tenemos que mantener. Y ese rigor es distinto, por supuesto. Está en términos de los tiempos que dedicamos a la indagación que hacemos, está al lugar que le damos a los participantes de nuestra investigación, está en términos de la horizontalidad de los saberes que manejamos, lo autoritario en las otras disciplinas es más fuerte, etcétera. O sea, nos pone en relación con eso. Y bueno, posiciones en las cuales, digamos, pues ese rigor debe pasar y esa comunidad nuestra, pues es otra. Y la inmediatamente próxima a nosotros es nuestra propia escuela, es lo que el impacto que seguramente va a quedar en nuestros contextos educativos con este trabajo y esta investigación que vamos a adelantar.
Bueno, yo creo que ya por tiempo ya varias personas me han escrito acá que se tienen que retirar. Veo que la mano de Rajid está levantada. No sé si fue que se quedó levantada o No, no, quieres no, no, hacer una no se intervención. quedó levantada. Es que a Dale. propósito de lo que ustedes están hablando hace muchos años, hace como unos bastantes años, estuve en un congreso que trabajaba sobre enseñanza para la comprensión y se hablaba de las artes como la puerta de entrada a las disciplinas, ¿no? Era, digamos, todo este trabajo de las perspectivas estéticas relacionadas a todo el tema de las disciplinas. Es un trabajo súper lindo porque era la posibilidad, por ejemplo, de poder entrar a la comprensión del aprendizaje histórico a partir de la música o entender, digamos, el trabajo, bueno, digamos, literario a partir de la danza, ¿no? Entonces es digamos, eso implicaría, digamos, trabajar con un tema ya de orden más de motivación también, ¿cierto? Es dar la posibilidad de esas perspectivas estéticas frente, digamos, al aprendizaje, ¿no? Una mirada diferente, ¿no? Que es como tradicionalmente se ha visto de pronto las disciplinas de otra manera, ¿no? Entonces, ese era una acotación muy interesante porque pues no tendríamos que pensar de otra manera diferente, digamos, los modos de investigar, ¿no? ¿Sí? Que esa es como la potencia que tiene la investigación basada en artes, ¿no? También. A propósito de las artes de lo que tú decías. A propósito de esa intervención que hace Rajid, de hecho, seguramente sí tenemos la oportunidad de conversar con Fernando. Digamos que una de las tendencias en términos investigativos que se han venido haciendo también en estos círculos de profes y maestras que están en la línea de arte es la teoría de las múltiples modalidades, que lo que busca es justamente empezar a leer o a romper con estas clasificaciones de lo disciplinar y poder pensar en la experiencia artística como no solamente como un lugar de partida, sino como una manera de ir construyendo y creando conocimiento desde las diferentes disciplinas. Digamos que eso está ahí como en exploración, se han venido haciendo varias investigaciones en esa línea y que puede ser un campo interesante también para profundizar. Bueno, yo creo que ya por tiempo, como venía diciendo, vamos a ir cerrando. No sé si haya otro comentario de quienes nos acompañan de cierre. Yo creo que estuvo bastante agitada, mucha la reflexión el día de hoy. Creo que los textos en sí mismos son muy potentes, son largos en términos de extensión, pero también de desarrollos conceptuales y creo que hemos logrado más o menos sintetizar los puntos más importantes. Seguramente varios se nos quedaron por fuera. Y la idea es que podamos también, y esto creo que es clave también en el ejercicio que hemos hecho de acompañamiento, y es poder empezar a hacer de estas lecturas también interlocutoras a los autores y las autoras de estas lecturas como interlocutores de nuestra propia investigación, ¿no? Yo creo que esto es importante también empezar a aterrizarlo como a qué es lo que nos está diciendo Fernando Hernández sobre mi propia investigación, qué es lo que nos está diciendo Marta Lamas frente a este tema. ¿Cómo empezamos a hacer que esas voces empiecen también a habitarnos desde nuestra propia investigación, ¿no? Y que también este sea un motivo para la conversación en los próximos espacios. Entonces yo les doy las gracias por participar, por hacer este diálogo tan ameno. Ojalá que en la próxima se animen a tener las camaritas abiertas, porque creo que eso pues nos da un poco más de cercanía. Y bueno, yo ahí voy cerrando, no sé, Jorge, si tienes algo más. No, también como tú anotas, yo creo que muy interesante las reacciones a estos autores y el hacer la inmersión inicial tanto a una metodología como como a un campo de indagación. Y ese tejido entre esos dos grandes bloques que hacen parte de esta investigación no está diseñado de antemano, es el que vamos a construir entre todos, es el que vamos a tejer y es con todas estas inquietudes, preguntas y respuestas. Yo creo que es muy positivo. Gracias por sus aportes y bueno, ahí pasito a pasito vamos andando el camino que hay que trasear.
Bueno, entonces, No sé si Fidel, que es nuestro anfitrión, quiera decir algo también. No, pues realmente nada, feliz de escuchar todas estas aportaciones que hacen desde las distintas experiencias. Y bueno, creo que ha sido muy interesante y muy enriquecedor. Y bueno, invitarlos e invitarlas para nuestro próximo encuentro. Muy pronto nos veremos nuevamente en la universidad. Allí les estaremos esperando con muchísima alegría. listo. Fidel, una preguntita. Por acá nos preguntan en el chat sobre las grabaciones. ¿Tú nos puedes indicar cómo se puede acceder a partir del aula virtual? Pero no sé si ya tenemos los links. Creo que todos tienen ya acceso al aula virtual, ¿sí? Y esta mañana la subiremos, vamos a revisar si subimos, depende de la capacidad que tenga, si subimos este video o si lo subo a el YouTube que tenemos nosotros y a partir de eso compartimos el link. Pero a través del aula virtual podrán acceder a esta grabación y a las otras sesiones que tendremos. Perfecto. Bueno, entonces, entre mañana y bueno, cuando vayamos terminando de hacer este proceso de edición y de subir los videos, estarán en el aula y si no, pues les compartiremos el link. Muchísimas gracias y que tengan bonita noche. Feliz noche para todos y todas y qué bueno encontrarnos una vez más. Feliz